¿Sabías que Dios es espíritu? Probablemente te estés preguntando, ¿y quién no sabe que Dios es espíritu? Muchas personas se imaginan a Dios como un anciano con barbas largas y canosas. Basta con entrar a Google y poner en el buscador las palabras la Trinidad y seleccionar imágenes. Allí veremos cómo la mayoría de personas se imaginan a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la imagen de Dios? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Según el diccionario, la palabra espíritu significa entidad no corpórea o invisible. Jesús confirmó esta teoría en Lucas 24:39, cuando al resucitar dijo a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa aliento o respiro, lo que es igual a soplo de vida. En la Biblia, la palabra espíritu es también sinónimo de viento, como lo expresa Hechos 2:2, que dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como vemos, ni las escrituras ni las definiciones antes mencionadas hacen alusión a que un espíritu sea una persona. La palabra persona, según el diccionario, designa a un individuo de la especie humana, ya sea hombre o mujer. Entonces, decir que la deidad está compuesta por tres personas distintas no tiene fundamento bíblico ni científico, porque Dios es espíritu. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Dios creador, el Padre de todo, siempre ha sido espíritu. Por eso puede ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que entendamos que Dios es espíritu? Hasta que una persona no entienda que Dios es espíritu, no podrá entender el significado de la palabra Emmanuel y mucho menos el significado de la palabra encarnación. Hablemos de la palabra Emmanuel. En Isaías 7:14 leemos una profecía que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos que esa profecía se cumplió en María, la madre de Jesús, cuando siendo virgen concibió en contra de la ciencia. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, donde la profecía se cumplió. En Mateo 1:22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero notemos que no dice un Dios con nosotros, sino Dios con letra mayúscula, lo que es igual a decir el Elohim, el Adonai, el Señor del Antiguo Testamento, estaría con nosotros a través de ese niño. Pero para Dios poder hacer eso, tenía que encarnarse o tomar forma humana para poder ser visto de los hombres y convivir con ellos. Pues la verdadera esencia de Dios es espíritu. Así que Dios se las ingenió. El mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el principio, vino y engendró un bebé en el vientre de María, según Mateo 1:20, para poder cumplir la profecía de Emmanuel,
Dios con nosotros. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Parafraseando, podríamos decir, en el principio, en la creación, era la palabra. La palabra era con Dios. Dios hablaba consigo mismo y la palabra era el mismo Dios. Este versículo está estrechamente conectado con Génesis 1:3 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo fue creado por la palabra, el Verbo, porque el Verbo era el mismo Dios. Pero en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, Emmanuel. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como vemos, el Verbo, la palabra, era el mismo Dios, pero nosotros lo vimos como el Hijo de Dios. Así que, si puedes entender que Dios es espíritu, entonces entenderás que Jesús es la imagen del Dios invisible, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne.